La mansión de Coral Gables se sentía más como un mausoleo que como un hogar. El luto por la muerte de Daniel, el hijo menor, había absorbido todo el color y la calidez, dejando solo el frío del mármol y el silencio opresivo de los pasillos interminables. Afuera, el sol de Miami brillaba con su intensidad habitual, pero sus rayos parecían incapaces de penetrar los gruesos ventanales, proyectando una luz pálida y enfermiza sobre los muebles de lujo cubiertos por un polvo fino y casi imperceptible. Cada objeto, desde los jarrones de porcelana hasta los retratos al óleo, parecía un monumento a la riqueza, una riqueza que ahora se sentía inútil y vacía. El aire estaba estancado, pesado con el aroma de flores marchitas y un dolor que ninguna fortuna podía aliviar. Era un palacio de opulencia material que solo servía para resaltar la profunda pobreza emocional que la familia Montenegro ahora habitaba. En el centro de ese vacío se encontraba Magdalena Montenegro. A sus 65 años, su postura era tan impecable como siempre, una columna vertebral rígida que se negaba a doblegarse ante el peso de la tragedia. Vestida con un traje sastre oscuro de diseñador y joyas discretas, proyectaba la imagen de control y poder que la había definido como presidenta del consejo de la empresa familiar. Sin embargo, sus ojos contaban una historia diferente. En ellos se acumulaba un cansancio profundo, una tristeza que el maquillaje no podía ocultar y que delataba la devastación que sentía por dentro. Sentada en el salón principal junto a su esposo y su hijo mayor, dos hombres de expresiones duras y calculadoras, esperaba la lectura final del patrimonio de Daniel. El abogado de la familia, un hombre visiblemente incómodo, carraspeó, preparando el ambiente para una noticia que rompería el frágil equilibrio de su duelo. Con una voz que apenas se atrevía a romper el silencio sepulcral, el abogado informó sobre la existencia de un niño de 4 años llamado Lucas. Explicó que había recibido una carta de la madre, una joven llamada Fernanda Soto, no para exigir dinero, sino simplemente para notificar a la familia sobre el hijo de Daniel, como un último gesto de respeto a su memoria. La noticia cayó en la habitación como una piedra en un lago congelado, rompiendo la superficie de su luto con una onda expansiva de conmoción y desconfianza. El esposo de Magda endureció la mandíbula, y su otro hijo intercambió con él una mirada de puro desprecio. Para ellos, la existencia de ese niño no era un legado, sino una amenaza, una complicación inesperada en la ordenada transferencia de bienes y reputación que tanto les importaba. Fue su hijo mayor quien pronunció las palabras que lo cambiarían todo. «Exigimos una prueba de ADN», dijo con una frialdad cortante, su voz desprovista de cualquier emoción que no fuera la codicia. «Hay que desenmascarar a esa cazafortunas antes de que intente quedarse con lo que no le pertenece». La frase, cargada de veneno, no golpeó a Magda como un insulto o una amenaza financiera. Para ella, fue un golpe directo al corazón, un eco devastador de la pérdida de su hijo. La mención de un nieto, un pedazo vivo de Daniel, atravesó la armadura de indiferencia que había construido para sobrevivir. Sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies, no por el escándalo, sino por una abrumadora ola de dolor y una insoportable curiosidad que la dejó sin aliento, paralizada en su silla mientras el destino de su familia se reescribía frente a ella. El viaje desde Coral Gables hasta Hialeah fue un trayecto a través de mundos distintos, no solo geográficos, sino también emocionales. Magda conducía su sedán de lujo con las manos apretadas sobre el volante de cuero, sintiendo cada kilómetro como una distancia que la alejaba de la frialdad calculada de su familia y la acercaba a una verdad incierta y aterradora. Las mansiones con jardines impecables dieron paso a calles más modestas, llenas de vida y color,
donde la música se escapaba por las ventanas abiertas y el aroma a café cubano flotaba en el aire. Para ella era un territorio desconocido, un recordatorio palpable de la vida que su hijo Daniel pudo haber anhelado en secreto, lejos de la jaula dorada que ella misma había ayudado a construir. La exigencia de la prueba de ADN resonaba en su mente, no como una estrategia legal, sino como un acto de profanación a la memoria de su hijo. Mientras tanto, en un pequeño apartamento en Hialeah, la vida seguía su curso con una urgencia muy diferente. Fernanda Soto se movía por el espacio reducido con la eficiencia de quien conoce cada centímetro de su universo. El lugar era humilde, pero impecablemente limpio, decorado con dibujos infantiles pegados en la pared y un par de juguetes gastados por el uso. En sus ojos se leían noches de insomnio y una preocupación constante, pero su mirada se suavizaba cada vez que se posaba sobre su hijo Lucas. Él era un niño de pocas palabras, con una seriedad impropia de su edad, como si entendiera el peso de las circunstancias sin necesidad de que nadie se las explicara. Sentado en el suelo, apilaba bloques de madera con una concentración absoluta, creando pequeñas torres que inevitablemente se derrumbaban, solo para volver a empezar con una paciencia infinita, un reflejo silencioso de la resiliencia de su madre. La carta que Fernanda había enviado no fue un acto de ambición, sino de cierre. Quería que la familia de Daniel supiera que una parte de él seguía viva, que su existencia no se había extinguido por completo con su muerte. No esperaba nada a cambio. Su orgullo y su amor por Lucas eran un escudo contra cualquier dependencia. Había criado a su hijo sola, enfrentando turnos dobles en una cafetería y la incertidumbre de un futuro frágil. Contar la verdad era una cuestión de respeto, un último adiós al hombre que había amado y que le había prometido un futuro juntos, lejos de las expectativas y las presiones de su apellido. Jamás imaginó que su gesto de buena fe sería interpretado como una amenaza, ni que desataría una guerra silenciosa en el corazón de una familia rota por el dolor y la desconfianza. Impulsada por una fuerza que no podía nombrar, Magda decidió actuar por su cuenta. Consiguió la dirección de Fernanda a través de un investigador privado, ignorando las llamadas furiosas de su esposo y las advertencias de su hijo mayor. Sentía que le debía a Daniel y a sí misma mirar a los ojos a la mujer y al niño que habían formado parte de la vida secreta de su hijo. Sin embargo, al llegar al modesto edificio de apartamentos, una vecina le informó con preocupación que Fernanda no estaba. Llevaba 2 días sin aparecer, pues su hijo había enfermado gravemente y estaba internado en el Jackson Memorial Hospital. La noticia golpeó a Magda con la fuerza de un puño helado, transformando su curiosidad en una alarma visceral. La neumonía, una palabra clínica y distante, se convirtió de pronto en una amenaza real y personal. El hospital público era un laberinto de pasillos impersonales y luces fluorescentes, un universo caótico de batas blancas y el murmullo constante de la ansiedad. El olor a desinfectante y preocupación flotaba en el aire, un contraste brutal con el silencio perfumado de su mansión. Magda, con su traje de diseñador y su aura de poder, se sentía completamente fuera de lugar, una extraña en un mundo regido por el dolor y la esperanza a partes iguales. Siguiendo las indicaciones de una enfermera, encontró la sección de pediatría y tras una puerta entreabierta vio una escena que detuvo su corazón. Fernanda estaba sentada junto a una cama de hospital, con el rostro hundido entre las manos, su cuerpo temblando en un sollozo silencioso. Y en la cama, conectado a un monitor que emitía un pitido rítmico, yacía un niño pequeño, demasiado pequeño. Se acercó con pasos vacilantes, el sonido de sus tacones amortiguado por el suelo de linóleo. Fernanda levantó la vista.
sus ojos enrojecidos y llenos de sorpresa al ver a la imponente mujer de pie frente a ella. No hubo palabras de acusación ni de defensa, solo un silencio cargado de una comprensión mutua. Magda no miró a la joven madre. Su atención estaba completamente fija en el niño. Vio su pequeño pecho subir y bajar con dificultad, su rostro pálido y sudoroso, y sus ojos cerrados en un sueño febril. Eran los mismos párpados, las mismas pestañas largas que recordaba haber besado tantas noches cuando Daniel era solo un bebé. En ese niño frágil y vulnerable vio el eco inconfundible de su propio hijo. Una herencia viva que ninguna prueba de laboratorio podría jamás confirmar o negar con tanta certeza. Con un gesto que sorprendió a ambas, Magda extendió la mano y con una delicadeza que no sabía que poseía, rozó la frente de Lucas. El niño se movió ligeramente y sus ojos se abrieron por un instante. Fue un segundo, no más, pero en esa breve mirada, Magda vio el alma de Daniel mirándola de vuelta. La misma curiosidad, la misma profundidad, la misma luz. Todas las barreras de desconfianza, todo el cinismo construido durante años de proteger el apellido Montenegro se derrumbaron en un instante. El dolor de su luto se transformó en un torrente de amor protector, una fuerza arrolladora que lo inundó todo. Ya no era la matriarca de un imperio, era una abuela frente a su nieto. Y en ese cuarto de hospital, bajo la luz fría y estéril, tomó una decisión silenciosa e inquebrantable. Protegería a ese niño con su vida. Fue en ese instante, con la verdad reflejada en los ojos de un niño, que todo cambió. Si estas historias de conexiones profundas resuenan contigo, tu suscripción nos permite seguir compartiendo testimonios que nos recuerdan lo que de verdad importa. Magda se sentó en la silla vacía junto a Fernanda, y por primera vez, las dos mujeres hablaron. No hablaron de dinero, ni de herencias, ni de pruebas de ADN. Hablaron de Daniel. Fernanda compartió recuerdos de su risa, de sus sueños de abrir una pequeña librería junto al mar, de su amor por las cosas simples. Magda, a su vez, habló del niño que fue, del joven que luchaba por encontrar su propio camino bajo la sombra de su familia. En sus historias compartidas, encontraron un terreno común, un puente construido sobre el amor por el mismo hombre, que ahora se manifestaba en la frágil vida que luchaba en esa cama. Los días siguientes se convirtieron en una nueva rutina. Magda llegaba al hospital cada mañana, no con la arrogancia de una benefactora, sino con la humildad de una abuela. Traía café para Fernanda y le insistía en que fuera a casa a descansar, asegurándole que ella no se movería del lado de Lucas. Le leía cuentos al niño en voz baja, historias de osos valientes y estrellas lejanas, y poco a poco, la salud de Lucas comenzó a mejorar. La fiebre cedió, su respiración se hizo más fácil y el color volvió a sus mejillas. Una tarde, mientras Magda le contaba una historia, Lucas, ya más consciente, le dirigió una pequeña y tímida sonrisa. Esa sonrisa, un pequeño gesto de confianza infantil, fue para Magda más valiosa que todas las acciones de la empresa familiar, un tesoro que el dinero no podía comprar y que nadie podría arrebatarle. La noticia de sus visitas al hospital llegó inevitablemente a oídos de su familia. Su esposo la confrontó en una llamada telefónica cargada de furia, acusándola de dejarse manipular por una oportunista y de traer la deshonra al nombre de la familia. Su hijo mayor fue aún más cruel, amenazándola con tomar medidas legales para declararla incompetente y quitarle el control de su propio patrimonio. La presión era inmensa, un ataque coordinado para obligarla a retroceder, a volver al rol de la matriarca fría y calculadora que siempre habían conocido.
Querían que eligiera el legado de concreto y acero sobre el legado de carne y hueso que dormía en una cama de hospital. La querían de su lado en la batalla por el dinero, no en la defensa de un niño que consideraban un error. Pero ya era demasiado tarde. La mujer que había entrado a ese hospital ya no existía. Cada amenaza, cada palabra venenosa de su familia solo servía para solidificar su resolución. Se miró en el espejo del baño del hospital, viendo a la mujer elegante con el traje caro, pero por dentro sintió una fuerza que había estado dormida durante décadas. Era la fuerza del amor incondicional, la misma que había sentido por Daniel, y que ahora renacía con una intensidad feroz por Lucas. No se trataba de redención ni de calmar su propia culpa por la muerte de su hijo. Se trataba de hacer lo correcto, de honrar la única parte de Daniel que realmente importaba, su capacidad de amar. Magda comprendió que la batalla apenas comenzaba. Historias como la suya, sobre el coraje de elegir el amor por encima de la conveniencia, merecen ser contadas y al suscribirte nos ayudas a que más gente las escuche. Esa misma tarde, mientras Lucas dormía plácidamente, Magda hizo una llamada. No era al abogado de la familia, el hombre que servía a los intereses de su esposo, sino a una abogada independiente, una de las mejores de Miami, conocida por su tenacidad y su ética intachable. Con voz tranquila y firme, le explicó la situación y le dio una sola instrucción: proteger a Fernanda y a Lucas de cualquier ataque legal, sin importar el costo. Colgó el teléfono sintiendo un peso quitarse de sus hombros y ser reemplazado por una claridad de propósito. La guerra había sido declarada, pero ahora ella no estaba desarmada. Tenía el amor como escudo y la justicia como su espada. Miró a su nieto, cuya respiración ahora era suave y regular, y le prometió en silencio que nunca más estaría solo. El legado de Daniel no sería una cifra en una cuenta bancaria, sino la risa de ese niño creciendo feliz y seguro. El regreso a la mansión fue como entrar en la tumba de una vida pasada. Magda caminó por los pasillos silenciosos, pero esta vez no sentía el peso del luto, sino la ligereza de una misión. Subió directamente al cuarto de Daniel, un espacio que había permanecido intacto desde su muerte, un santuario de recuerdos dolorosos. El aire aún conservaba un rastro de su colonia, una presencia fantasmal que le apretó el corazón. Con una determinación que la sorprendió, comenzó a ordenar sus cosas, no para borrarlo, sino para encontrarlo de nuevo. Abrió cajones llenos de ropa perfectamente doblada y revisó estantes con libros que él amaba. Fue detrás de una fila de novelas de aventuras donde sus dedos encontraron el borde de una caja de madera simple, sin cerradura, escondida como un secreto que solo esperaba el momento adecuado para ser revelado. Con las manos temblorosas, Magda levantó la tapa. Dentro no había objetos de valor, al menos no en el sentido que su familia entendería. Había un fajo de cartas atadas con un simple cordel y varias fotografías. En ellas, Daniel no era el heredero melancólico de los Montenegro, sino un hombre radiante de felicidad. Estaba junto a Fernanda en un parque, en la playa, en la pequeña cocina de su apartamento, y en cada imagen su sonrisa era genuina, libre. Magda desató el cordel y comenzó a leer las cartas. Eran la voz de su hijo, pura y sin filtros, hablando de un amor profundo y de planes concretos. Escribía sobre su emoción al saber que sería padre, sobre el nombre que habían elegido juntos, y su sueño de dejarlo todo para construir una vida sencilla pero real. No había duda ni arrepentimiento en sus palabras, solo una certeza absoluta de que su verdadero legado era el amor que estaba creando. Días después, la sala principal de la mansión volvió a ser el escenario de una reunión familiar.
Su esposo y su hijo mayor la esperaban con los abogados. Sus rostros eran máscaras de impaciencia y desdén, convencidos de que la habían doblegado. Esperaban una rendición, una disculpa, el regreso de la matriarca que siempre ponía el negocio por encima de todo. Pero la mujer que entró en la sala no era la misma. Magda caminaba con una calma imperturbable, su postura erguida no por orgullo, sino por convicción. Colocó la caja de madera sobre la mesa de caoba pulida, con un sonido suave pero definitivo que capturó la atención de todos. No levantó la voz ni mostró ira. Simplemente los miró a los ojos, uno por uno, y el silencio se cargó de una tensión que ninguno de ellos supo cómo interpretar. La batalla estaba a punto de librarse, pero ella ya la había ganado en su corazón. Pasé mi vida protegiendo un apellido, una fortuna, un imperio de concreto, comenzó Magda, su voz tranquila pero cortante como el cristal. Y en el proceso, olvidé proteger a mi hijo. Abrió la caja y sacó una de las cartas. Daniel no quería nada de esto. Quería una librería junto al mar y una familia. Leyó un fragmento en voz alta, las palabras de su hijo llenando el aire viciado de codicia. Luego miró directamente a su esposo. La herencia de Daniel no está en un banco. Está en un hospital, recuperándose de una neumonía. Está en los ojos de un niño que es idéntico a él. No necesito una prueba de ADN para reconocer a mi nieto. Con un movimiento deliberado, tomó el requerimiento judicial de la prueba que el abogado había traído y lentamente lo rompió en 2 y luego en 4, dejando caer los pedazos sobre la mesa como si fueran cenizas. El estupor se convirtió en furia. Su esposo se puso de pie de un salto, su rostro enrojecido por la ira, mientras su hijo mayor comenzaba a gritar sobre la traición y la locura. Los abogados balbuceaban sobre las consecuencias legales, pero sus palabras eran un ruido de fondo sin sentido. Magda permaneció impasible, una roca contra la que se estrellaban las olas de su histeria. «Harán lo que quieran», dijo con una finalidad que silenció la habitación. «Pero sepan esto, cada centavo de mi fortuna personal, cada gramo de mi influencia, cada día que me quede de vida, lo dedicaré a asegurar que Lucas tenga el futuro que su padre soñó para él. El verdadero legado de Daniel será su felicidad, no sus acciones en la bolsa». Se dio la vuelta y salió de la sala, dejando atrás un imperio de frialdad para caminar hacia el calor de un verdadero hogar. La justicia para su hijo no sería un veredicto, sería una vida bien vivida. No hubo una transición gradual, fue una redefinición completa. Magda no simplemente invitó a Fernanda y a Lucas a su vida, sino que reconstruyó su universo alrededor de ellos. La mansión de Coral Gables, antes un mausoleo de silencio y pena, comenzó a respirar de nuevo. El eco de la risa de un niño reemplazó el peso opresivo del luto, rebotando en los pasillos donde antes solo se oían susurros. Los retratos familiares, que parecían juzgar desde las paredes, ahora observaban escenas de una normalidad que la casa nunca había conocido. Lucas corriendo por el jardín, Fernanda preparando café en la cocina y Magda, sentada en el suelo, ayudando a construir una torre de bloques que siempre terminaba por caer. Dejó de ser la presidenta de un imperio para convertirse en la arquitecta de un hogar, transformando la opulencia vacía en un santuario de afecto y segundas oportunidades. El cambio no fue inmediato para su esposo y su hijo mayor. Al principio mantuvieron una distancia gélida, tratando a Fernanda y a Lucas con una cortesía forzada que era peor que la hostilidad abierta. Pero la inocencia de un niño es un disolvente poderoso para el orgullo. Fue Lucas quien, sin saberlo, comenzó a derribar los muros. Un día le entregó a su abuelo un dibujo hecho con crayones, una figura sonriente que, según él, era Daniel con alas de ángel. El hombre
que había construido su vida sobre la dureza, se quedó mirando el papel con una expresión indescifrable, y por primera vez una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. No fue una rendición, sino el lento deshielo de corazones endurecidos por la codicia y el dolor, un recordatorio de que bajo las capas de resentimiento, ellos también amaban al hombre que habían perdido. Magda entendió que el legado de Daniel no podía limitarse a las paredes de su hogar. Su hijo había amado con una generosidad que su familia nunca había comprendido, y era ese espíritu el que ella quería honrar. Con una parte significativa de su fortuna personal, estableció la Fundación Daniel, una organización dedicada a apoyar a madres solteras en situaciones de vulnerabilidad, ofreciéndoles asistencia legal, financiera y emocional para que pudieran construir un futuro seguro para sus hijos. No era caridad, era un acto de justicia poética. Transformó su dolor privado en un propósito público, asegurándose de que la capacidad de amar de su hijo, esa que su propia familia había intentado sofocar, ahora floreciera y diera frutos para cientos de personas que, como Fernanda, solo necesitaban una mano amiga para seguir adelante. 5 años después, el jardín de la mansión de Coral Gables era un lienzo de vida. Lucas, ahora un niño de 9 años lleno de energía y alegría, corría tras una pelota mientras Fernanda lo observaba desde la terraza, su rostro ya sin las sombras de la preocupación. Magda estaba a su lado, no como la imponente matriarca de antes, sino como una mujer cuya paz interior se reflejaba en una sonrisa serena. Había encontrado en su nieto y en su nuera la verdadera herencia de su hijo. No un nombre en un edificio, sino el amor que se multiplica y se comparte. Era la prueba de que la familia no se define por la sangre, sino por la elección valiente del corazón. Si crees que estas historias merecen ser contadas, tu suscripción nos da la fuerza para seguir encontrando y compartiendo testimonios que nos devuelven la fe en la humanidad.